Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas por venir. Estamos muy contentos hoy por poder darle finalmente homenaje. Digo finalmente porque por diversas razones tuvimos que ir postergando esta mesa, razones de orden institucional, se rompió un caño de la biblioteca y estuvimos cerrados como 3 semanas. A Yuyo Noé le surgió un viaje y obviamente quisimos esperarlo para que estuviera presente, era imprescindible que estuviese aquí. Y además porque siempre nos alegra esta posibilidad magnífica que nos da la querida Biblioteca Nacional de mirarnos a nosotros mismos, de revisarnos, de rescatar aquellas cosas que por suerte hicimos bien, u otros que estuvieron antes que nosotros hicieron realmente muy bien. Este es un ciclo dedicado a la poesía, pero la poesía siempre está conversando con otras dimensiones, con la vida, por supuesto, también con las artes visuales, con la música, con el teatro, con la ficción, con la historia. Y nuestro principal homenajeado de hoy, el señor Aldo Pellegrini, fue una persona de esas que justamente, y precisamente estimulado por la perspectiva que esa vanguardia que irrumpió en Europa en los años 20, que conocemos como surrealismo y todas sus concomitancias y resonancias, le permitió para hacerla propia, para acriollarla. No cabe ninguna duda que la concepción de lo que para Aldo Pellegrini era el surrealismo era una acepción primero personal y luego adaptada o haciéndola articular con nuestras necesidades, con nuestra realidad, con nuestros pulsos. Aldo Pellegrini nació en Rosario en 1903 y falleció realmente demasiado pronto en Buenos Aires en 1973. Y fue ese protagonista insoslayable del arte y la literatura de vanguardia de nuestro país, porque además de haber sido el impulsor de las más importantes revistas que se vinculan explícita o implícitamente o solapadamente con el surrealismo, como Qué, Ciclo, Letra y Línea, A Partir de Cero o La Rueda, dialogó intensamente con las otras artes y con las otras actividades de la cultura argentina. Dialogó y polemizó cuando hizo falta con esas otras actividades y con esos otros interlocutores. Y fue un importantísimo cómplice, lúcido y anticipado de las novedades que iban surgiendo, por ejemplo, y sobre todo, además de en la poesía, en las artes visuales. Fue él mismo un notable poeta en el programa que les he repartido hace un rato, tendrán constancia de ello si no lo conocían de antes, y un ensayista formidable. Su célebre ensayo para contribuir a la confusión general, aparecido originalmente en 1965 y hoy rescatado por quien está aquí con nosotros para dar testimonio y su propia opinión, el hijo de Aldo, Mario Pellegrini, continuador de la obra editorial, a través del imprescindible y heroico, diría yo, dadas las circunstancias de las últimas décadas en la Argentina, sello Argonauta, dedicado fundamentalmente a la poesía y al ensayo. Publicó también Aldo obras de teatro y sobre todo importantes libros, como decía, de ensayo, de opinión, de crítica de arte. Y también en Argonauta se encuentra hoy reunida toda su obra poética en el sello que creo que acaba de pasar por allí en el loop que están viendo en pantalla, La valija de fuego, que Mario rescató en el año 2001. Hoy nos acompañan varias figuras que tienen mucho que ver con la obra de Aldo. Yo me voy a correr un momentito porque tengo que ir a buscar mi machete. Especialistas en lo que el surrealismo ha sido en la Argentina en materia de revistas, sobre todo, y ese es uno de los ejes que tiene este ciclo, revisar las grandes revistas que la
que la poesía ha generado en nuestro país, a partir de los propios poetas y muchas veces de artistas visuales, de músicos que se han amablemente confabulado con los poetas. Mario Pellegrini, como les decía, editor e hijo de Aldo, y nos podemos dar hoy el lujo de contar también con alguien que fue un cómplice particularísimo de Aldo, ese enorme artista que es Luis Felipe Noé. Les leo rápidamente los datos principales que caracterizan la trayectoria de cada una de las personas que nos acompañan hoy. Luciana del Giso, aquí a mi inmediata derecha, es doctora en literatura y licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y se desempeña como jefa de trabajos prácticos de la materia Problemas de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, recibió las becas de creación y de investigación del Fondo Nacional de las Artes en 2005 y Becar Cultura en 2017 del Ministerio de Cultura de la Nación. Entre otros trabajos publicados, es autora del libro Volver a la vanguardia, el invencionismo y su deriva en el movimiento Poesía Buenos Aires, que hemos homenajeado aquí hace unos meses con la presencia, entre otras personas, de la propia Luciana. Y junto a Facundo Ruiz compiló la bellísima, imprescindible, diría yo, antología temática de la poesía argentina, edición que tuve el altísimo y divertido honor de encarar, digamos, como editor de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras en 2017. A la extrema derecha, simplemente por una cuestión de ubicación en la mesa, no vayan a pensar, se encuentra Gabriela Francone, licenciada en Artes Plásticas por la UBA también, profesora de pintura en la Escuela Prilidiano Pueyrredón y magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad de San Martín. Obtuvo el Gran Premio del Salón Nacional en Nuevos Soportes en 2006, el Premio a la Investigación por el libro Juan Batlle Planas, Una imagen persistente, publicado en 2007, y el Premio Investiga Cultura en 2019 del Ministerio de Cultura de la Nación por su tesis, y aquí está la inmediata pertinencia de su presencia aquí, sobre el surrealismo en Argentina, Argentina Surreal, editado por la Universidad de San Martín. Sé que no debería ni siquiera mencionarlo, pero hay que recordar por las dudas quién es Luis Felipe Noé. Sin duda, una de las máximas figuras de las artes visuales en nuestro país y en Latinoamérica, integrante de aquel grupo ya mítico, Nueva Figuración, de gran importancia aquí y en el extranjero, expuso individual o colectivamente en los más importantes museos y galerías de todo el mundo, pero además desarrolla una obra ensayística y docente muy aguda, muy personal, vinculada a las artes visuales y a otros temas, no menos importante que su obra pictórica, por así decirlo, su obra plástica, con libros como su recordada Antiestética o El arte en cuestión, libro que hizo en colaboración con Horacio Zavala, sus no escritos o el más reciente Mi viaje, cuaderno de bitácora y otros de similar relevancia. Las complicidades que ha tenido con Aldo Pellegrini las va a recordar él cuando le toque hablar, seguramente al final de las exposiciones. Y Mario Pellegrini es médico y editor, como ya hemos comentado, hijo de Aldo. A principios de la década del 80, estando en ese momento en Barcelona, rescató del olvido el sello editorial Argonauta y dirige desde entonces la editorial, como mencionábamos antes, especializada en la publicación de poesía y de ensayo. Yo le paso la palabra a Luciana, que nos va a dar un panorama general. Luego hablará Gabriela, más específicamente sobre una de las publicaciones en las que tuvo que ver Aldo, la revista ¿Qué? Mario nos dará luego un testimonio más personal. Cerrará, como decíamos, las exposiciones Luis Felipe Noé. Al final vamos a leer algunos textos de Aldo como homenaje a su memoria y a su riquísima trayectoria. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Me toca a mí entonces introducir un poco el surrealismo y sobre todo el surrealismo en el sentido poético y literario, aunque me voy a referir también a las revistas.
Y por supuesto, frente a este auditorio yo no tengo que explicar lo que es el surrealismo, me imagino, pero hoy pensaba que podemos encontrar algún joven o alguna joven desprevenidos en YouTube que encuentren el video que va a proyectar la Biblioteca Nacional sobre esto. Y entonces, bueno, simplemente recordar que un movimiento de vanguardia francés surgido, el hito es el manifiesto en el 24, ¿no? Pero con un antecedente, ya venían trabajando, experimentando en el 22, y bueno, recordar como su figura rectora André Breton, que tenemos que recordar que tenía también relación con Mario Pellegrini, y tantos poetas que nos legó el movimiento, como Luis Aragón, como Antonin Artaud, René Char, Paul Éluard. Hay que decir que, como sabemos también, el surrealismo se propone manifestar el inconsciente con la idea de dar cuenta de una realidad otra que se manifiesta allí en ese inconsciente a través de diferentes procedimientos como el automatismo, como el relato de los sueños, como el azar. Hasta ahí lo que sabemos, digamos, la vulgata del surrealismo, ¿no? Pero, digamos, lo que me interesa rescatar en esta ocasión, lo que me interesa resaltar, es que el surrealismo se levantó contra la racionalidad burguesa y contra la racionalidad occidental. Ese era el verdadero fin que tenía el surrealismo. Y otra cuestión que me gustaría también subrayar es que era un movimiento que creía en la potencia de la poesía para lograr la transformación de la vida y a través de la transformación de la vida, la transformación social. Y que más allá de la fidelidad a los procedimientos, ¿no? Esto que decíamos del automatismo, de siempre está esa cosa si eran realmente automáticos los poemas o no, eso en definitiva creo que no interesa demasiado, sino que creo que el efecto de sentido es que trabaja el surrealismo yuxtaponiendo, es decir, colocando digamos, en un mismo plano, elementos disímiles para producir una fractura del sentido, ¿no? Y de esa manera desarmar la racionalidad. Me parece que ese es el gran aporte formal del surrealismo. Digamos, es un movimiento que, si lo pensamos, o por lo menos eso les digo a mis alumnos cuando doy clase, tiene muchos elementos en común con el género fantástico, ¿no? Trabaja con el sueño, trabaja con la locura, con el absurdo, con el extrañamiento, pero a diferencia del fantástico, el surrealismo no busca una explicación para esas cuestiones, sino que digamos, va incluso más allá de la incertidumbre del fantástico porque trabaja en esa falla del sentido, produciendo una violencia sobre la semiosis muchas veces. Y finalmente quiero rescatar del surrealismo como movimiento, y lo hago junto con Aldo Pellegrini, ¿no? Esto surge de sus textos, era lo que el propio Pellegrini subrayaba del movimiento. Bueno, la potencia subversiva, ¿no? El permanente inconformismo que manifiesta el surrealismo, la lucha contra las convenciones y son palabras de Pellegrini, contra los esquemas heredados, ¿no? Frecuentemente hablaba de eso, y también rescatar el sentido ético del surrealismo. Y lo cito para eso a Pellegrini, que dice, creo que es en el prólogo, del libro de los manifiestos, ¿no? Donde se publica la traducción de los manifiestos. Dice, el surrealismo no es simplemente una escuela literaria o artística, representa ante todo una concepción del mundo. En esa concepción son los valores vitales del hombre los que se jerarquizan en un alto grado, y entre estos la imaginación, la acción creadora y el amor. Todos estos valores solo pueden realizarse cuando el hombre goza de la plenitud de su libertad. Entonces, de alguna manera, esa es la ética que postula el surrealismo, ¿no? La acción creadora, el amor, la imaginación, pero potenciados por la libertad del hombre. Para hablar del surrealismo argentino, creo que hay que hablar de dos cuestiones centrales. En primer lugar, creo que hay que hablar de lo que me gusta llamar como el largo surrealismo argentino, ¿no? Porque debemos recordar, como lo va a hacer Gabriela dentro de un rato, que fue la primera experiencia fuera de Francia. Muy pronto llegó a las manos de Aldo Pellegrini las primeras publicaciones del surrealismo francés. En 1926 ya estaba
conformando un grupo con sus compañeros de la Facultad de Medicina. Y en el año 28 se publica la revista ¿Qué?, con 2 números, uno en 1928 y otro en 1930. Hay que decir también que la revista tuvo una repercusión muy limitada. No hubo, no hubo una recepción crítica de la revista, no se la reseñó, pero que sin embargo fue una carta de presentación posteriormente muy importante para señalarlo a Pellegrini como el pionero del surrealismo argentino. Luego de 1930 se produce un paréntesis en el surrealismo poético, un silencio de Aldo Pellegrini, que me encantaría que Mario nos contara qué pasó en esos 18 años. Pero bueno, como también seguramente va a hablar Gabriela, se dieron muchas manifestaciones en las artes plásticas, en las artes visuales. Es el periodo surrealista de Berni, aparece la obra de Valle Planas, se conforma el grupo Orión también durante ese periodo. Y digamos, también hay que decir que esos 18 años son fundamentales para que se preparen las condiciones para una verdadera recepción del surrealismo. Porque lo que pasa en ese momento es que empiezan a aparecer notas de divulgación sobre el surrealismo francés y algo fundamental, se empieza a hacer conocida la doctrina, las ideas del psicoanálisis, las ideas freudianas que son tan importantes para comprender la poética del surrealismo. Recién en el 42 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina y el psicoanálisis poco a poco empieza a ganar terreno en las revistas de difusión general. Tenemos que recordar que la revista Idilio, que era una revista femenina, tenía una famosa columna que se titulaba El psicoanálisis la ayudará, donde las lectoras contaban sus sueños y el doctor Gino Germani, con un seudónimo, interpretaba esos sueños y esa columna estaba ilustrada nada más y nada menos que por unos fotomontajes deliciosamente surrealistas de Grete Stern, ¿no? Entonces, fíjense cómo el psicoanálisis llega también a la gente común, a las lectoras comunes de una revista femenina, y eso creo que también genera ese caldo de cultivo para, para una recepción verdadera del surrealismo. Por eso, a partir del año 48, los años 50 y 60, bueno, se produce una verdadera profusión de revistas que las estarán viendo en pantalla. Ahora vamos a volver a las revistas, pero la otra cuestión fundamental que tenemos que hablar para hablar del surrealismo argentino es, sin lugar a dudas, la figura de Aldo Pellegrini, ¿no?, que atraviesa todo el periodo de este largo surrealismo argentino. Es la figura que unifica toda la época. Verdadero pionero, obviamente, y además un difusor incansable, no solo del surrealismo, sino de todas las tendencias modernas en la época. Y esto me parece que marca una novedad muy interesante, porque mientras el surrealismo francés producía cismas, se peleaban entre todos, había discusiones políticas, se echaban a sus miembros, el surrealismo argentino funciona al revés, funciona de manera aglutinante. Esto es algo que señaló Marcelo Pillon-Rivière en un artículo en la revista Crisis, si no recuerdo mal, del año 72. Y bueno, señalaba esa diferencia con el surrealismo francés, como el surrealismo argentino aglutinaba un grupo, congregaba, y no solamente congregaba surrealistas, sino que también congregaba artistas y poetas que pertenecían a otras líneas que no eran el surrealismo, ¿sí? Se vinculan con los artistas concretos, se vinculan con los poetas invencionistas, en la idea de que bueno, había que modernizar las letras y las artes visuales argentinas, pero en esta idea de que bueno, el futuro estaba en esas nuevas tendencias. Y me parece que ese rasgo del surrealismo argentino se debe muchísimo a Aldo Pellegrini y también a su amigo, a Elías Peterberg. Hay un artículo interesantísimo en la revista Ciclo del año 48, un artículo que se titula Surrealismo y surrealistas en 1948, donde Peterberg narra su viaje a París y cuenta su vínculo con los surrealistas y lo que ve en ese París del año 48. Y lo que ve es
un surrealismo que está un poco replegado mientras el existencialismo avanza y mientras los jóvenes llenan las salas de las conferencias existencialistas y, bueno, no tanto en los surrealistas. Entonces, eso le hace pensar que tal vez es hora de prestar atención a esos jóvenes y, bueno, aunar a las corrientes modernas. Pero bueno, lo importante que quería señalar es que es esto, ¿no? Que Pellegrini es una figura aglutinante tanto en los años 20 como en los 50, como en los 60. Y que el grupo de mediados de siglo que se conforma a partir de los años 50 funciona alrededor de él, sin lugar a dudas. Entonces, esta impronta de Pellegrini se pasa también a este grupo, ¿no? Es un grupo ecléctico y aglutinante, y que, bueno, a partir del año 48 se publica la revista Ciclo, es la vuelta triunfal del surrealismo argentino, una revista particular donde confluyen el arte concreto y el surrealismo, que son dos tendencias de vanguardia contrapuestas, si se quiere, ¿no? El arte concreto es una vanguardia geométrica, que tiene una raigambre más bien racionalista, que tiene un antecedente en el constructivismo y que, bueno, tenía una propuesta bastante diferente a la surrealista y, de hecho, si vieron en el video, están las tapas de la revista Ciclo. En las tapas aparecen dos figuras que no tienen nada que ver con el surrealismo, ¿no? Como son Molinoch y Piet Mondrian, que, bueno, son vanguardias geométricas que no tienen mucho que ver, pero bueno, era esta idea de confluir las corrientes modernas. Y allí, bueno, dirigen Pellegrini y Peterberg y también Enrique Pillon-Rivière, pero también estaba Edgar Balley, poeta invencionista, con el diseño de Tomás Maldonado, y entonces la revista Ciclo es una muestra de ese eclecticismo, donde, bueno, Pellegrini participa sin lugar a dudas como ese pionero, con esa carta de presentación que era la revista que lo acreditaba y que lo legitimaba como el primer surrealista argentino. Y alrededor de él se confluyen diferentes poetas, que los habrán visto también en el video: Julio Ginás, Carlos Ratorre, Enrique Molina, Francisco Madariaga, Olga Orozco, ¿sí? Se empiezan a producir esas míticas reuniones en la casa de Oliverio Girondo. Girondo es otro poeta vanguardista que encuentra en estos jóvenes vanguardistas, en esta nueva corriente vanguardista, una caja de resonancia para su vanguardia. Y entonces a partir de allí se suceden las revistas, ¿no? En el 52 aparece A Partir de Cero, que yo creo que es la revista surrealista en algún punto, ¿no? La dirige Enrique Molina, pero participan, ¿no? Colaboran casi todos los del grupo, incluido Pellegrini. ¿Por qué digo la revista surrealista? Bueno, en primer lugar, porque el contenido, A Partir de Cero, incluye ensayos sobre surrealismo, poemas, incluye traducciones, ¿no? de poetas y también de textos, de ensayos de los surrealistas franceses. El formato de A Partir de Cero, digamos, es un artefacto gráfico, sencillamente, ¿no? En primer lugar, por ese formato vertical que tenía, que ya era muy diferente a las publicaciones de la época, porque las imágenes que presenta son imágenes que desconciertan, no pertenecen a una revista de la época, y porque además, bueno, cuando uno lo abre, las páginas forman trípticos, entonces hay que abrir varias páginas en el medio, hay que girarla, hay que voltear la revista para poder leer. Entonces, bueno, justamente rompía un poco con ese formato común de las revistas. Luego aparece Letra y Línea en el 53, 4 números. Aquí se vuelve a la idea de este surrealismo aglutinante con otras corrientes, ¿no? Que difundía las corrientes modernas, pero siempre desde la perspectiva del grupo surrealista, porque también estaba dirigida por Pellegrini y participaba todo el grupo. Y lo que hay que rescatar también de Letra y Línea es la crítica literaria que empieza a ejercer, ¿no? Es inolvidable esa primera etapa donde se rescata a Arlt,
unos meses antes que lo haga Contorno. Letra y Línea lo hace antes que el grupo Contorno. Y empiezan a ejercer, hay en el número 4 hay un dossier sobre patafísica sumamente interesante. Todavía la patafísica la gente no sabe mucho qué es. Uno nombra la patafísica y eso que, bueno, en Letra y Línea hay un dossier completo y que está además la edición facsimilar de la biblioteca, ¿no? Luego en el 58 aparece la revista Boa, dirigida por Julio Ginás, donde hay allí un vínculo muy interesante con las artes visuales. La revista Boa es un espacio no solo para la poesía, sino que se publica mucha fotografía de obra de surrealismo abstracto y de un incipiente informalismo. Y también lo que marca la revista Boa es el vínculo internacional. El vínculo con el grupo Fases, que era un grupo internacional europeo, pero que tenía ramas por todo el mundo, que tenía un antecedente surrealista y que, bueno, también entonces el surrealismo, las artes visuales, se vincula internacionalmente. Y luego vienen los años 60, ¿no? En los años 60 aparece una tercera generación surrealista, podríamos decir, en la figura de Vicente Citolema o en la figura de Miguel Ángel Bustos, que se vinculan con el grupo anterior, ¿no? Y el grupo sigue juntando gente y sigue digamos, conformando ese grupo. Digamos, lo que quiero decir es que los jóvenes son aceptados en ese mismo grupo, pero lo que empieza a pasar es que, sobre todo a medida que está terminando la década del 60 y seguramente impuesto por las condiciones que vivía el país, digamos, estos jóvenes empiezan a reclamar cierto posicionamiento político, ¿no? Un posicionamiento político que hasta el momento el surrealismo argentino no había tenido, y estos jóvenes empiezan a reclamar un poco una postura política más abierta, y los surrealistas, los primeros, muchos no lo aceptaban esto, y bueno, ahí se empieza a producir, bueno, se produce un poco de ruido en el grupo, nada grave, no se llegan a pelear ni nada por el estilo. Y este grupo publica en la década del 60 la revista Cero, dirigida por Vicente Citolema. En el primer número también está dirigida por Raúl Castro. Y la revista Cero es interesante porque hace un cruce entre surrealismo y existencialismo. Y digo que es interesante porque esto era impensable en el contexto francés. Surrealismo y existencialismo no se juntaban porque una tendencia había venido a reemplazar a la otra, de alguna manera, ¿no? Si se puede decir de esa manera, pero lo que pasa en el contexto argentino es que el modo en que se importan estas ideas, el modo en que se importan estas poéticas, en un contexto completamente diferente al francés, hace que puedan cruzarse y que pueda pensarse en un surrealismo que también puede estar preocupado por el compromiso político. Y bueno, después viene la década del 70, que como sabemos empiezan a complicar las cosas y la realidad empieza a pedirle a la literatura que se manifieste de una manera un poco más directa, que se manifieste también con la acción, y entonces de alguna manera, digamos, no sé si decir que se perdió interés por el surrealismo o que se transmutó en otras cosas o que muchos pasaron a la acción. Miguel Ángel Bustos está desaparecido y el propio Citolema también tuvo que irse al exilio. Pero bueno, sin lugar a dudas ha sido un movimiento que nos ha legado muchísimo, que ha legado con una impronta creativa muy fuerte también, tanto en las artes visuales como en la poesía. Podemos, y esto es una pregunta para los especialistas en artes visuales, si no hay allí una continuidad con el arte, en el arte pop, ¿no? El surrealismo, y que por lo tanto sigue vigente entre nosotros. Y bueno, les doy la palabra para que me empiecen a contestar las preguntas que me hago, ¿no? Acerca de ese hiato de 18 años, acerca de las artes visuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana, por esta iluminada exposición. Yo aprovecho antes de pasarle la palabra a Gabriela para leer del programita que ustedes tienen el fragmento de Elías Peterberg, que justamente es el fragmento del texto que vos citabas en tu charla, ¿no? En ese artículo publicado en el número 1 de Ciclo en diciembre de 1948, después del impacto de estar en Francia, Peterberg escribe:
Para mí solo hay dos alternativas. O en la realidad en que vivimos todo está en pudrición, entonces el único islote sano lo constituyen los surrealistas y algunos hombres afines que al final serán ahogados por la marejada. O como yo creo, debemos aceptar que de este caos surge lo nuevo, también conformado en parte por una necesidad que rechazamos, pero que en su conjunto debemos aceptar como único terreno firme donde sembrar la semilla de subversión y de liberación. Pero entonces la táctica ha de ser otra. No podemos recluirnos voluntariamente en aquel islote palúdico. En alguna forma viril y honesta debemos aceptar ese mundo nuevo, aunque manteniendo una crítica sin concesiones fundamentales a nuestra voluntad de conquistar para el hombre una realización plena de sus deseos y por lo tanto de su libertad. Digamos de paso que este hermoso video que ustedes están viendo así incesantemente fue preparado también por Luciana. Muchísimas gracias, es una belleza y sumamente esclarecedor. Gabriela, cuando quieras. Bueno, hola. Gracias, Guillermo, por la invitación a participar. Es un honor para mí compartir la mesa con Yuyo Noé, con Mario y Luciana. Bueno, la primera conferencia del curso dedicado al movimiento surrealista que Aldo Pellegrini dictó en el Colegio Libre de Estudios Superiores en 1950 comenzaba con un comentario referido a las polémicas que esta vanguardia había suscitado desde sus inicios. Diría entonces: después de la última guerra se ha hablado mucho de que el surrealismo era un movimiento muerto. Lo curioso es que aquellos que actualmente lo dan por muerto y agregan que el surrealismo ha cumplido su misión son los mismos que nunca aceptaron que el movimiento viviera. ¿Cómo puede cumplir una misión un movimiento que no ha nacido? No conocí a Aldo Pellegrini, lamentablemente, pero por su humor y su fascinación con el surrealismo me cae tan bien, tengo que decir. En mi tesis de maestría, dedicada fundamentalmente a las artes visuales, me propuse presentar y analizar los escenarios, las circunstancias y motivaciones que gravitaron en la apropiación y divulgación del surrealismo en Argentina durante el periodo de entreguerras. Plantea una aproximación a esas tramas transnacionales y a un puñado de actores en particular, además de a Pellegrini, a Antonio Berni, Juan Valleplanas y Guillermo de Torre. Me pregunté durante muchos años qué representó esta vanguardia para quienes adhirieron a su poética, fascinados por los secretos resortes del inconsciente. Por otro lado, comento que era un significativo vacío historiográfico en la historia del arte argentina, ¿no? El surrealismo fue para Pellegrini, Berni y Valleplanas una estética libertaria y disruptiva, una apertura radical, la posibilidad de revelar un potencial insospechado en el hombre y de cuestionar umbrales de sentido hegemónicos. En 1926, Pellegrini lideró una fraternidad surrealista, según su propia expresión, y con un puñado de compañeros de facultad se inició en la práctica de la escritura automática. Se reunían con él Elías e Ismael Peterberg, Mariano Casano y David Sussman. Publicaron los dos únicos números de la revista Que en 1928 y 1930 y firmaron con los seudónimos Adolfo Este y Filidor Lagos, Pellegrini, Esteban Dalid y de Bernardi, Elías Peterberg, Julio Laureta, Mariano Casano, Raúl Pembo, Ismael Peterberg y Julio Trisi Sussman. A lo largo de las 16 carillas de los dos números de Que se alternaban textos programáticos, justificaciones y balances provisorios con poemas surgidos de la escritura automática. Voy a compartir algunas ideas y partes de mi trabajo referidas a la revista que encontrarán más desarrolladas en mi libro Argentina Surreal.
En un texto titulado Manifiesto del segundo número de ¿Qué?, se alude a la subversión de valores, la expropiación del sentido común, de la rutina y la mezquindad en el pensar y en la ensoñación. Los autores de ¿Qué? Expresan solemnemente la necesidad de lanzar un vómito incontenible, dirán, sobre todas las formas de resignación y proclaman su simpatía por cualquier modo de liberación, voluntaria o involuntaria, la locura, el suicidio, etc. Rescatan el hervor de la espontaneidad y explicitan su enfrentamiento a los cánones literarios. El título de la revista, ¿Qué?, expresa el valor del desconcierto, el rechazo por las respuestas y el valor de la pregunta, la angustia del qué. Dirán, ¿qué? Interrogación primera y máxima, desnuda. Por otra parte, enuncian un objetivo. ¿Podrán mis interrogantes colgaros otros? Cierra significativamente el último texto de la revista, un qué sé yo. La ironía está presente en su diagramación de aspecto severo positivista. El diseño austero y normalizado nos refiere a un género hipercodificado, el legal, una suerte de registro notarial. El diseño no se corresponde con el contenido de la revista. Nos encontramos ante una suerte de libro de actas que será en este caso subvertido, ya que no respetará numeración ni orden alguno. La organización de los contenidos propone un juego con el absurdo y el azar de diversos modos. La introducción está en la página 7, hay un prólogo en la página 5 y 2 textos con título Pretexto, página 2 y 10 por caso. La tapa naranja de cartulina de fichero o carpeta de archivo legal se inspira en la portada de la Revolución Surrealista. El primer número de ¿Qué? Se lanzó en un contexto discursivo en el que había irrumpido la nueva sensibilidad. Se planteó en la revista la intención de sumar una voz al enfrentamiento simbólico de las vanguardias, que fue concebida en los márgenes de los círculos culturales ilustres de su época, por un grupo de estudiantes de medicina, entonces poetas nobles. Una de mis hipótesis respecto a esta publicación se refiere a la subjetividad puesta en escena que pone en evidencia esta condición de outsiders. Se trata de una subjetividad, que luego ejemplificaré, que asume un lugar excéntrico, de difícil recepción y blanco seguro de posibles cuestionamientos. En esta revista, que sus autores definen en el segundo número como páginas que simularon intentona literaria, a pesar nuestro, gestada por seres atraídos hacia sí mismos por una extraordinaria fuerza centrípeta, se suceden esporádicas alusiones más o menos explícitas al método psicoanalítico y se predica la introspección, la vocación de autodevelamiento. Dirán, desenvolver como un tapiz el cerebro. Quizás lleguemos a conocer las complejas filigranas de nuestros motivos, a iluminarnos por dentro. Es el interés fundamental que nos hace persistir. Por hallar este resorte secreto daremos todo. En Pequeño esfuerzo de justificación colectiva, un texto manifiesto que abre el primer número, el enunciador colectivo propone desde la primera línea una serie de justificaciones. En principio, la justificación se desdobla de la revista, de nosotros. Como tengo un problema personal con esto de las justificaciones, debo confesar, me llamó especialmente la atención este punto. Es decir, pedían permiso de muchas maneras curiosas. Asumen que no solo deben validar esta propuesta discursiva, sino también legitimar su propio lugar en el campo intelectual e incluso su propia existencia. La justificación de la revista, argumentan, está cimentada en 2 pilares. Por un lado, en uno de orden cognitivo,
aportar al conocimiento del hombre, y por el otro, a la necesidad irresistible de pensar en voz alta. El flujo o el dictado del pensamiento habían sido los términos elegidos por André Breton para referir a aquello que habría de propiciarse. Se enuncian en este texto objetivos y eventuales resultados. Para aportar al conocimiento del hombre se valen con humor e ironía de cierta jerga científica. Dirían, por ejemplo, definidos exteriormente como inestables, igual y alternativa repulsión por el movimiento y por la inmovilidad, por la acción y por la inacción. Nosotros hemos acudido a la única manera de existir en densidad, es decir, sin disolvernos, que es la introspección. Se enumeran en este texto otras justificaciones necesarias: justificación de nuestra expresión, justificación del nombre elegido. En estos dos números, los enunciadores por momentos piden mucho permiso y dan muchas explicaciones, y por momentos el etos discursivo, esa subjetividad puesta en escena, es provocador, irónico y burlón, ya que eventualmente también hostigan al lector. En el pretexto y en el manifiesto muy sentimental, por caso, se refieren a su fracaso, hablando del lector, ¿no? Su culpa, su resignación, y asumen que el lector tendrá miedo y que no comprenderá. Se burlan explícitamente en frases como tus dedos temblorosos, tu boca que babea muecas imbéciles. Por otra parte, que está dirigida al improbable lector, y al final del primer número se le facilita una dirección postal. En este caso, a través del humor, nos enfrentamos a un etos no ganador, no popular, que asume que habla desde un lugar marginal y de compleja recepción. Bueno, me resulta fascinante pensar cómo viajan las ideas, y no deja de sorprenderme la curiosidad y la lucidez de estos jóvenes en este periodo sin flujos de información online. Aldo Pellegrini hizo referencias varias décadas después a la lectura de un número del diario Crítica dedicado a Anatole France como lo que permitió su primer encuentro con algunos autores surrealistas. Había aparecido en el diario un panfleto titulado Un cadáver. Su severo espíritu crítico, contrario a la figura del intelectual francés, le llamó la atención y lo motivó a indagar por los textos de los autores que aparecían firmándolo. Él lo consideraba falto de pasión y asociado a un escepticismo barato. Los surrealistas habían publicado un desplegable de 4 páginas dedicado a este novelista francés, autor de numerosos bestsellers y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1921, y esperaban distribuirlo el mismo día de su muerte. Su condición de salud era muy precaria, tanto para contrarrestar las inevitables odas, cuanto para ganar el máximo de atención posible. Pero finalmente se publicó una semana después de su muerte y provocó un escándalo inmediato. Pellegrini le relató varias décadas después a Graciela Maturo, a propósito de su encuentro con los autores de este panfleto: envié esta lista a Gallimard, que por entonces me proveía de libros franceses. Mario me dijo que le compraba también los manuales de medicina, pidiendo que me mandara lo que tenían publicado. Así me llegó el primer número de la Revolución Surrealista y el primer manifiesto de Breton. Por entonces estudiaba yo medicina y hablé con entusiasmo a mis compañeros David Sussman y Mariano Casano, y después a Elías Peterberg, quien trajo a su hermano Ismael, y a Adolfo Solari, de quien no sabemos nada por el momento. Todos formamos una especie de fraternidad surrealista, la que realizaba experiencias de escritura automática. La actividad de este grupo, totalmente desvinculado de las corrientes literarias de entonces, solo estimábamos a Oliverio Girondo y a Macedonio Fernández, culminó con la publicación de la revista ¿Qué? Tenemos algunos testimonios que dan cuenta de que las noticias del surrealismo les habían llegado también por otras vías, pero bueno, saltaré los detalles sobre este tema ahora.
quedan sin responder tantos interrogantes en torno a la recepción de qué. Como decía Luciana antes, yo también me pasé un tiempo preguntándome por este tema, ¿no? ¿Quién leyó qué? Si alguien registró su presencia en esos años. También le pregunté mucho a Mario por esos 18 años. ¿Cuán silenciosa fue su presencia? ¿Cómo evaluar sus consecuencias, su estela? En todas las genealogías se le atribuye a qué un valor fundacional, pero aún está pendiente un estudio pormenorizado. Constatamos que en muchos investigadores dedicados a las manifestaciones de las vanguardias literarias en Argentina persiste el desconocimiento o bien una consideración diferencial respecto del valor de esta gesta inicial y las tareas posteriores encaradas por Pellegrini como crítico de arte. Retomó mucho después su tarea en los escenarios culturales de la época. Rompió el silencio en 1948 con una conferencia en la Galería Impulso dedicada a la trayectoria de Juan Valleplanas, publicada luego en Cabalgata. En 1948, Pellegrini concibió la revista Ciclo junto con Elías Peterberg y Enrique Pillon Rivière y publicó al año siguiente su primer libro de poemas, El muro secreto. Bueno, Luciana estuvo hablando de estas colaboraciones en diferentes publicaciones ligadas a la prédica surreal. Mientras tanto, había procurado un acercamiento a Breton. En 1944 le escribió una carta solicitando su permiso para publicar los manifiestos surrealistas traducidos por él. Mientras estaba investigando me tomé un tiempo para tratar de ver qué argentinos le habían intentado contactarse con Breton, si le habían escrito, si lo habían invitado. Breton, que andaba viajando por tantas partes, si alguien lo había invitado a la Argentina, cuándo conoció a alguno de ellos, ¿no? Resulta significativo señalar, bueno, encontré un par de cartas en una biblioteca en París que tiene parte de la correspondencia de Breton, un par de cartas que le envió Pellegrini. Una de ellas en el 44 le pedía permiso para publicar los manifiestos surrealistas traducidos por él. Resulta significativo señalar que en esa oportunidad se presentó como asesor literario de Argonauta, su recién creada editorial, y no hay en su carta ninguna mención a su actividad como poeta. No hallamos la respuesta a este pedido, que recién se concretaría en 1965 a través de la editorial Nueva Visión. En 1951 le volvió a escribir a Breton, esta vez desde París, en una carta con la dirección postal de su hotel en la ciudad. Se presentó nuevamente y no mencionó la carta anterior, así que evidentemente no había sido respondida. Le solicitó esta vez una entrevista y le expresó que estaba interesado en contar con su opinión sobre el programa de un curso de 6 clases que había dictado en el Colegio Libre de Estudios Superiores y pensaba publicar. Por otra parte, le preguntó si sería posible organizar una exhibición surrealista en Buenos Aires y en Río de Janeiro, y le consultó si estaba interesado en visitar Argentina. Tampoco tuvimos acceso a la respuesta a este pedido, si es que la hubo en su archivo personal. Vuelvo a agradecer aquí a Mario Pellegrini, quien me recibió y me ayudó muchas veces durante mi investigación, y bueno, y no se cansó demasiado. Como les decía, pude ver esas cartas allá en un archivo. Bueno, Graciela de Sola, luego Maturo, señaló en Proyecciones del surrealismo en la literatura que en 1967 la revista ¿Qué? Aún estaba condenada a ser una aventura ignorada. Si bien en publicaciones recientes se le reconoce un valor fundacional, en los ámbitos literarios académicos persiste el desconocimiento de que, a pesar del trabajo realizado por Sola, la inclusión de Stéphane Bassieu en su antología de la poesía surrealista latinoamericana y la aparición del surrealismo y sus derivas, una reciente publicación española dedicada a los avatares del surrealismo en escenarios culturales hispanoamericanos, en la que se ha dedicado un capítulo a la saga de revistas asociadas al surrealismo que tuvieron a Pellegrini entre sus gestores.
Quiero agregar que investigando la recepción del surrealismo en nuestras artes visuales, me pregunté cuándo y cómo se conocieron Pellegrini, Valleplanas y Berni. ¿Compartieron información o interactuaron en esos años? No me consta que hayan estado vinculados de algún modo en esta etapa inicial, hacia 1930. Como les decía, yo trabajé sobre ese primer periodo y llegué hasta 1940, ¿no? Parte de esos años de oscuridad de Pellegrini, posteriores a que... Me pregunté también por Planas Casas, tío de Valleplanas, Raquel Forner y Spilimbergo, quienes también se vincularon con el surrealismo en esos años. Inferí que Valleplanas vio la exhibición de Berni en Amigos del Arte de 1932 y acaso también varios de ellos fueron a la proyección de películas surrealistas proyectadas en la misma institución por Benjamin Fontaine en 1929, un poeta rumano convocado por Victoria Ocampo. Bueno, para cerrar esta parte, una arenga profética en el segundo número de ¿Qué? De sus entrañables gestores. Pero del amasijo de nuestros gestos alguna chispa saltará, y es la que alumbre nuestro entusiasmo, que ofrecemos y que pedimos para trastocarlo todo, para enderezar la rutina en la ruta de la negación rotunda de sus afectos y a la aceptación de lo venidero, aún incierto, de los sueños, por sí, a certificar incansable la rebelión contra toda forma de vida estabilizada, contra todo llamado al reposo espiritual, contra toda situación a la que sin sacrificios cruentos demos nuestra conformidad. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, Mario, te ha quedado ahí picando una pregunta en estéreo, te llegó. Esos 18 años, parecen los 18 años de proscripción del peronismo. Bueno, con el tema que planteó Luciana de los años de silencio, no había sacado la cuenta, eran 18, me parece mucho. En realidad esa misma pregunta me la planteó Gabriela hace unos años cuando me hacía las entrevistas de investigación y nunca había pensado en eso, en esos años de silencio. Y quedó el interrogante, no pude dar una respuesta, no le pude dar una respuesta, ahora sí puedo darla. No pude dar una respuesta en ese momento, principalmente porque el interrogante era válido, después me di cuenta, con el tiempo, pero la pregunta estaba formulada al revés, por eso no pude contestarla. En realidad, no es que hubo, se entiende, se recibió de médico, comienza, eso lo sabemos, comienza una actividad frenética de trabajo como médico, siguió vinculado a la recepción de material y actualizado permanentemente, pero en el año 45 precisamente inicia un viaje por América Latina y llega a Estados Unidos. Y la pregunta debería formularse así, no porque hubo 15 o 18 años de silencio, sino por qué retoma el camino que había iniciado con la revista ¿Qué? El tema es qué lo incita a volver sobre sus pasos y retomar lo que había iniciado con la revista ¿Qué? Y entonces, planteada así la pregunta, la respuesta surge muy fácilmente, de una manera cristalina. Fue el encuentro con Duchamp. Llega a Estados Unidos y tiene una serie de conversaciones con Duchamp y con un amigo de Duchamp, que es el pintor surrealista suizo Kurt Seligmann,
y tienen una serie de reuniones con ambos y lo convencen de una manera casi, digamos, perentoria a que se vuelque a una actividad pública. El encuentro debe haber tenido una trascendencia tan significativa porque es verdad que a su regreso se vincula con los amigos que tenía, los médicos con que había iniciado el trabajo en la revista Key, y se vuelca a una actividad frenética que ya no va a detenerse. En la crítica de arte, publica su primer libro de poemas, El muro secreto, que inicialmente iba a ser ilustrado por Valle Planas, pero no ocurrió así. Es decir, es el encuentro con Duchamp el que lo marca definitivamente en su batalla cultural y en su reencuentro con el surrealismo. Bueno, esto no es que lo haya sabido siempre, lo descubrí ahora, digamos, ¿no? Lo descubrí estos últimos años, y en ese sentido le agradezco la pregunta porque realmente me clarificó cuál fue la motivación que lo reencontró en el camino del surrealismo. No sé qué otra pregunta quería hacerme sobre... hay un tema con el surrealismo que quizá vos lo planteaste, digamos, circunstancialmente, y es el tema de que siempre deambuló el surrealismo en los márgenes del sueño y del deseo, pero con un pie permanentemente puesto en la realidad social. Es verdad que los surrealistas franceses tuvieron un compromiso más evidente, pero lo mismo pasó, digamos, en la Argentina. Lo que pasa es que no hubo un compromiso grupal, sino que era individual. Puedo dar fe de eso, ¿no? Siempre mi padre tuvo un compromiso político con la izquierda, definidamente, cosa que me transmitió. Y una, digamos, militancia antifascista en su momento muy clara. Bueno, yo le quiero agradecer ante todo a Guillermo por esta iniciativa, y a estas dos investigadoras, y sobre todo al acompañamiento de mi querido amigo Noé, a quien le cedo la palabra. Bueno, no tengo dos bocas. Bueno. He tenido la suerte, yo realmente, de conocerlo a Aldo y llegar a ser amigo, realmente ser amigo, a pesar de que había una diferencia de 30 años de edad. Lo primero, bueno, fue en torno a nuestra primera exposición. Me estoy refiriendo al año 61, por ejemplo, ya que aparecimos como grupo y contacto. Pero con esa amplitud de la que hablaste, enseguida se vinculó con nosotros, pese a no tener la marca del surrealismo. Entendió toda nuestra actitud y nos hicimos realmente, nos comunicamos muy bien. Yo después me fui un momento a Estados Unidos y volví, y en el año 65 publicó un libro que había empezado ya allá y que es La antiestética. Y da la casualidad que en el mismo año él publica Contribuir a la confusión general. Teníamos entonces un poder de coincidencia grande y que no era solamente en el campo estético, sino también en el campo político. En ese sentido, diré que las últimas veces que lo fui viendo, él falleció en el 73, fue en el 71, 72, en el 72 creo, en Chile, antes que viniese el golpe, y porque él estaba en Chile
lo habían invitado prácticamente a residir en un momento el Departamento de Arte Latinoamericano, y estaba allí. Y cuando en un viaje a Chile que tuve en ese momento, tuve el placer de verlo ahí. El recuerdo que tengo de él lo definiría como una persona de una gran humildad y al mismo tiempo de un gran orgullo. Esa paradoja, la orgullosa humildad, ese oxímoron vivencial es característica incluso de la manera de él de pensar y de la manera de ser, de realmente como el oxímoron era una manera de ver las cosas del derecho y del revés, de como cara y contracara, pero más diría yo cóncavo convexo, porque lo cóncavo convexo es distinto a cara y contracara. Lo cóncavo y convexo es la misma cosa, que no puede ser una es porque la otra lo condiciona a ser. Y es como lo cóncavo se enuncia en lo convexo. Y él tenía, tal vez como médico, esa cosa de que los médicos se revisan de adelante y de atrás. Voy a suponer al cuerpo también sin espíritu en acción. Ahora, el concepto de espíritu es el que tenía él en su plenitud, era la del deslumbramiento. En ese sentido, si hay una palabra que lo definía, era la idea de la conquista de lo maravilloso. Lo maravilloso está al alcance de nuestras manos, pero no podemos verlo. Nos lo impiden el cúmulo de inhibición que nos constituye el mundo convencional, que nos inhibiciona el mundo convencional. No basta con lo inesperado, sino que hay una agitada presencia interior también. Eso de la agitada presencia interior era lo que como la condición de poder ver lo maravilloso. Lo maravilloso es una palabra, es una categoría surrealista muy importante que Breton había desarrollado, pero que él realmente lo tomó y lo trató en particular. Y hizo un libro que se llama La conquista de lo maravilloso, que Mario tuvo la gentileza de pedir que yo lo prologara. El espíritu poético está potencialmente en todos, era concepto, en la medida que cada uno de nosotros lleva implícitamente la integralidad del ser nosotros. Vivir hacia lo ilimitado, como exige la poesía, vivir en dimensión total, no resulta conveniente para las fuerzas opresoras que dominan el mundo. Y eso, pero el espíritu ese estaba en latente. Sus ejemplos eran Dante, Villon, Blake, Rimbaud, Lautréamont, Artaud. Y él tiene un concepto extraordinario en ese concepto del oxímoron de él,
que es esta afirmación de que lo antipoético se convierte en el valor supremo de la subversión y en el mecanismo utilizado por los verdaderos poetas en defensa de la poesía en peligro para reconquistar su fuego central. La antipoesía constituye el valor supremo en defensa de la propia poesía. Me parece extraordinario. En ese sentido, naturalmente, yo ahora que estoy escribiendo un libro sobre el caos, que es mi tema, me gustó mucho encontrar hoy una frase de él, que el caos significa la posibilidad de un nuevo nacimiento y una nueva vida. Y en esas coincidencias, más o menos, justamente también veo, porque él ha trabajado también el tema del amor y la muerte. Y yo que tengo ya 89 años, evidentemente estoy rozando el límite de algo que se llama vida. Y veo que dice, solo aquel que roza la muerte vive con amplitud. Y por eso, la verdad que tengo ganas, estoy pintando, estoy escribiendo este libro y estoy con ganas de vivir con amplitud. No es generalmente, y tenía siempre un pensamiento extraordinario en ese sentido, de cara contra cara. No es generalmente el fuerte el que llega al heroísmo, sino el débil. El primero no mide los riesgos, el segundo los valora perfectamente, pero la aproximación de la muerte puede dar su vida a la máxima exaltación. Por eso, y tenía la idea de que vivir auténticamente es desbordarse continuamente. Vez pasada, estaba en Francia y tuve la ocasión de estar en el momento en que este director de cine italiano que se llama Dario Argento, que había pasado una película y una chica le pregunta al final la relación que él veía entre el amor y la muerte. Entonces, amor, muerte. Entonces, sí, amor, muerte. Sí, amor, muerte. Y no salía de ese punto, porque evidentemente es muy poco desconcertante asociar amor a muerte. Sin embargo, Pellegrini tiene una consideración en el amor sobre la muerte que me parecen muy interesantes. La continuidad del ser está en el amor, la discontinuidad en la muerte. Son dos antagonistas que coexisten permanentemente. La presencia simultánea de la fuerza de amor y de muerte configuran la vida del hombre. Pero ambas fuerzas antagónicas, al determinar la energía de la vida, mezclan sus efectos y se confunden. Así puede hablarse de un amor que conduce a la muerte y de una muerte que exalta la potencia del amor. Ni el amor ni la muerte tienen sentido más todavía
ni siquiera tienen existencia a no ser por la presencia simultánea de ambas. Ambos se niegan, pero para negarse deben coexistir. Y así llega esta afirmación. El erotismo ceremonial, el supremo desde el amor, es arrastrado en esa confusión de fuerzas antagónicas y así se puede hablar de un erotismo de la muerte. Pero luego aclara, todo lo que es violencia en el erotismo tiene que ver con la muerte, con la destrucción del ser, con la discontinuidad. Tal hecho resulta, como ya dijimos, de la confusión de esas dos fuerzas poderosas que tienden una a la construcción y otra a la destrucción del ser. Y aunque se encuentran invariablemente en presencia, no solo son la misma cosa, sino que están en lucha continua. Yo digo, siguiendo con nuestra comparación referida a lo cóncavo y lo convexo, amor y muerto están unidos por su esencia, pero siempre serán opuestos. Bueno, quisiera también, ahora para terminar, leer una reflexión que me parece muy importante en tanto argentino, porque me parece muy importante el rol que él hizo en la sociedad argentina, implícitamente porque va contra la sociedad esta que está hablando. En un artículo publicado en Humboldt en 1965 señala: la sociedad argentina ha estado dominada económica y culturalmente por una clase de terrateniente y ganadera que carece de una verdadera tradición cultural, pero que tiene apariencia de estar a la altura de los medios culturales europeos. Esta clase basa su condición de vida y su consumo cultural en la obsesión del buen gusto y a ella supedita todos los otros valores. Es necesario aclarar que buen gusto significa para ella simplemente lo atildado, correcto y mesurado, y nada tiene que ver ni con lo exquisito ni con lo refinado. Estos últimos conceptos, lo mismo que la originalidad, exceden los límites del buen gusto. Es en este contexto que Pellegrini, en su época, tuvo que actuar cumpliendo una labor culturalmente revolucionaria. Más aún, a la conciencia de la necesidad de llevarla a cabo le debe su fervor contestatario, pero la profundidad de su pensamiento es de valor universal, porque como buen surrealista solo es posible captar la realidad como un todo. Y hacia ese punto tendió sus fuerzas en el terreno del conocimiento. Por último, en el sentido de lo argentino, quiero leer un poema de él que me parece extraordinario, porque él murió en el 73 y este es su último libro con poesías entre el 72 y el 73. Perdón. 309. Se llama ante una difícil situación. Me inspiró hasta hacer un cuadro, esta poesía. Ante una difícil situación es un argentino que está viviendo en esos años y tengan presente todo lo que pasó después. Es que tengo para leer realmente no me bastante.
como un alejamiento, como una tardanza de muchos días, como una hora perdida bajo un cielo idéntico a la espera, como una presencia que adquiere la forma del silencio, preñado de las contenidas palabras que no se dicen. Y sin embargo alguien hablará con un resplandor vibrante en los ojos y con un gesto inexorable calmará el infinito temblor del tiempo. Equidistante entre la alegría y el dolor, cuerpo ávido de inmovilidad, venerador de un límite hasta el cual no llega nunca el sol. Se movilizan los motivos de postergación, se suspenden las leyes humanas, el encuentro a hurtadillas en la morada de la divergencia incesante. Sube la marea del afecto y casi a la muerte nos alcanza. El momento en que el cuerpo se va queda el dolor solo y humillado. El labio tembloroso del amante, la espina de la garganta del amor, sumido en la alumbradora vaguedad del tiempo, sacude el polvo de las visiones. La osadía del hambre que aparece a la cabeza de todas las torturas se opone a los consumidores de ideas comunes, los habitantes de la desaparición. Ante el beneplácito de los histriones y los fabricantes de engendros, el cansancio de la vida se traslada al dominio de la ilusión. Se acumulan formas ávidas de un nacimiento que solo encuentra cumplimiento en la muerte. En el interior de un palacio ciego se desarrolla el festín de la locura. Y no es fácil llegar hasta sí mismo en un país agitado por el vértigo de los otros. Órbita azul con manos y despojos de la fosforescencia del vacío en la frente, del nuevo el avance irresistible de los olvidados y de los rechazados. Órbita azul con manos suplicantes y los despojos del hombre perseguido. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yuyo. Gracias, Mario, Gabriela, a la tosuda Luciana, que vuelve por sus fueros. Gracias a todos ustedes por su amable y atenta presencia. Este ciclo hoy se ha honrado profundamente con el recuerdo de una figura extraordinaria que recordamos y seguimos manteniendo presente a través de la lectura de sus trabajos, como hemos hecho hoy, que es Aldo Pellegrini. El ciclo va a seguir. El 28, la compañera Roxana Artal tiene su... ¿Perdón? El 5 de octubre retomamos con el otro ciclo que tenemos aquí, que se llama Coliseo de Poesía, que coordina Roxana Artal. ¿Quiénes van a estar? El Teco Castilla, Gabriela Becherman y Federico Rivera, que van a hablar de la relación entre poesía y naturaleza, nada menos. Podríamos invitarlo de nuevo a Yuyo para ese día, pero no vamos a abusar, no te asustes. Yo quiero cerrar esta charla, además de agradeciéndole a toda la gente de la biblioteca, a la gente de televisión, de sonido, de sala, de prensa, etcétera, el trabajo que invisiblemente está para que este ciclo se mantenga, con algunos fragmentos, porque no quiero abusar más de la atención de ustedes, de un texto hermosísimo que me acaba de pasar Mario de Aldo, que se llama Poesía todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles. Un texto sin eufemismo. La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que por más esfuerzos que hagan los imbéciles, no pueden abrirla, mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática a cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos.
Los imbéciles buscan el poder en cualquier forma de autoridad, el dinero en primer término y toda la estructura del Estado, desde el poder de los gobernantes hasta el microscópico pero corrosivo y siniestro poder de los burócratas, desde el poder de la Iglesia hasta el poder del periodismo, desde el poder de los banqueros hasta el poder que dan las leyes. Toda esa suma de poder está organizada contra la poesía. Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso, basados en el poder que se puede ejercer sobre otros, niegan la rotunda realidad de lo humano, a la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío de sentido, fuera de la realidad. La poesía es un modo de expresar, no es un modo de expresarse, sino un modo de participar en la realidad misma. La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo, se defiende por su calidad de incandescencia. Solo los inocentes que tienen el hábito del fuego purificador, que tienen dedos ardientes, pueden abrir esa puerta y por ella penetran en la realidad. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea solo habitable para los imbéciles. Aldo Pellegrini, Buenos Aires, agosto de 1961. Muchas gracias.